presentar su súper extenso currículum, casi que es una hora más de sesión aquí en el Zoom. Entonces voy a decir como de manera muy general, no sin antes pues agradecer que haya aceptado acompañarnos en esta sesión. Ya vamos a profundizar sobre el tema, pero recuerden que estamos revisando lo que corresponde a los aspectos neuropsicológicos de las adicciones. Entonces, la plática, conferencia, me atrevo a decir que vamos a tener del psicólogo Enrique Álvarez, pues tiene que ver con nuestra clase de intervención en problemas de adicciones. Recuerden que hemos dicho, para saber intervenir, primero tenemos que entender la complejidad de esta enfermedad pues, que son las adicciones. Entonces, bueno, de manera muy rápida, muy breve, me interesa más que escuchen al psicólogo Enrique, pues es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene experiencia laboral, pues, en la administración pública, también en educación básica y, por supuesto, en educación superior. Como un referente muy importante, es catedrático de la Facultad de Psicología en nuestra universidad, la UAM. Sin embargo, se ha desempeñado en muchísimas otras instituciones. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro, en el CRIM, en el antiguo UNICEF de la Facultad de Psicología, pues es un experto en el tema de la neuropsicología, y en ese sentido me interesó mucho que ustedes pudieran escucharlo, pudieran contar con una voz muy autorizada y que tiene un panorama general de esto que yo he querido transmitirles, de cómo las adicciones son un fenómeno que conjunta los aspectos psicológicos con los aspectos sociales y culturales y con los aspectos fisiológicos o aquellos fenómenos que ocurren a nivel cerebral. Entonces, pues sin más, nuevamente le agradezco al psicólogo Enrique Álvarez que haya aceptado acompañarnos, y espero que podamos pues captar la profundidad y la importancia de lo que nos va a decir, y que al final podamos tener muchas dudas y aprovechemos pues para resolverlas con un gran experto. Entonces, pues le dejo la palabra al psicólogo Enrique. Bueno, agradezco primero a Mónica haberme invitado a participar con ustedes. Desde prácticamente finales del 18 ya me he jubilado en la UAM, entonces ya no imparto cátedra, ya me dedico a darme la gran vida. Y bueno, eso de la gran vida es un decir. En realidad me dedico adictamente a otros placeres. Quiero comenzar reflexionando un término que se emparenta con otro término, el término adicción. Yo no sé cuántos de ustedes fumen, pero el acto de fumar es un acto adictivo. Y lo hacen reiteradamente porque son adictos al tabaco y algunas sustancias que el tabaco contiene, entre otras cosas. No sé cuántos consuman café, pero también el consumo del café es o representa una adicción. Ignoro cuántos consuman otro tipo de drogas como el alcohol, llámese caguamas, llámese chelas, llámese margaritas, pulque, mezcal, tequila, ron, brandy, whisky, está más caro, coñac, vino tinto, también es una adicción. Sí, mucho. Sí, ¿ya no quería arreglar? ¿A cuántos les encanta el sexo? También es una adicción. Parece ser que el término adicción
ha sido sobreutilizado para calificar el comportamiento que desde el punto de vista del observador es por lo menos censurable moralmente. Antes le llamaban vicios. Es condenable socialmente, es condenable ideológicamente, es condenable en un sentido que trasciende a la noción de enfermedad, que por lo demás tampoco es una noción estrictamente biológica. La noción de enfermedad es una noción mucho más compleja. ¿Por qué razón? Voy a hablar de un ejemplo que muy probablemente algunos de ustedes puedan conocer. La enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que se produce general o usualmente en personas mayores de 60 años y que implica un deterioro progresivo e indetenible e involuntario de las capacidades intelectuales, motrices, sensoriales y demás. Sobre todo con los abuelos es muy probable darse cuenta de que van perdiendo ciertas competencias para recordar, para reconocer a las personas, para ser autosuficientes, y entonces desde el punto de vista del observador y del clínico que lo diagnostica, si este se debe a un deterioro neurológico demostrable, hablamos de una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esa noción de enfermedad no solamente implica el deterioro secundario a los cambios en su cerebro, sino también implica cambios en las relaciones con sus semejantes. Por ejemplo, alguien ahora lo tiene que cuidar, cosa que antes no pasaba. Ahí aparece una relación que vamos a llamar de codependencia entre el cuidador y el cuidado. Porque el cuidador no puede realizar lo que quisiera, porque tiene que cuidar al cuidador, al cuidado, o al que necesita cuidados especiales. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que puede tener entre 16 y 20 años, más o menos, ¿sí?, y que le dicen a su mamá, quiero ir con mi novio, le va a decir, no, ¿por qué tienes que cuidar a tu abuelito? Es decir, la actividad de ustedes también cambia por la necesidad impuesta por el cambio en el comportamiento de la persona. Por lo tanto, hablar de una enfermedad no es hablar de algo que padece una persona, sino es hablar de algo que implica a más de una persona. Los cuidadores, por ejemplo. Pero además de los cuidadores, implica que esa persona que antes trabajaba, ya no trabaja. Alguien tiene que mantener a la casa. Esto implica consecuencias económicas. Implica consecuencias de actividades en la casa para organizarla de otra manera. El cuidador tiene consecuencias psicológicas que se llaman agotamiento del cuidador, por ejemplo. Y finalmente algunos dirán, ojalá y Dios quite de sufrir a mi abuelito, que traducido a buen cristiano, ojalá ya se muera el pinche viejo, porque es un bulto que estorba. Y hasta los médicos les llegan a decir, lo más saludable para todos es que se muera. Parece que vemos la muerte como la bendita bendición, o como la bendición de una calamidad. No sucede ahora así con el COVID-19, porque todos tenemos miedo al contagio, a la enfermedad, a morirse y a muchas cosas más. Parece ser que hablar de enfermedad es hablar de un fenómeno de orden dinámico y complejo. Va cambiando. Lo mismo que la adicción va cambiando en el curso
de la vida de la persona adicta. No importa si es a marihuana, cocaína, crack, el sexo, alcohol, café, etc. Hablar de adicción es de un comportamiento obsesivo y compulsivo, es decir, un comportamiento que se repite de manera involuntaria, automática y que muchas de las veces no podemos controlar, de modo tal que la persona tiende a repetir el mismo comportamiento. El comportamiento adictivo es un comportamiento que tiene un origen múltiple o multicausal, dijeran algunos. Una causa es evidentemente socioeconómica, porque podríamos preguntarnos quién produce las drogas. Seguramente quienes se enriquecen al producirlas, distribuirlas y venderlas. Pero en la adicción nunca creemos que se trata nada más de dar apoyo psicológico o médico a la persona adicta y nos olvidamos de que es un fenómeno sociopolítico o socioeconómico, porque hay grupos de narcotraficantes que producen la droga. ¿Dónde se produce la droga? Se produce en el campo. Hablemos de los elementos constituyentes para producir químicamente drogas. ¿Quién cuida los plantíos de droga? ¿Quién protege el cuidado de los plantíos de droga? ¿Quién corta esa hierba? ¿Quién la traslada de un lado a otro? ¿Quién protege el traslado? Entonces hablamos de producción, distribución, consumo, corrupción, impunidad. Todo eso contribuye con las adicciones, aunque mucha gente no lo quiere ver. Y lo único que ven es el rostro de cada uno de los que veo aquí decir, pues usted es una adicta, por ejemplo, Mesa Reza Magali. Ella es una adicta. A ella hay que darle el tratamiento. Y el problema es más complejo que hablar de ello. Por ello es que hay que entender que el problema de las adicciones tiene como componente de origen una actividad económica que genera empleo, que paga halcones, gente que vigila, que paga dealers, que paga distribuidores, que paga quien lo transporta. Es decir, es una actividad económica que en México, por lo menos, implica una de las actividades más poderosas del desarrollo del país. Genera mucho empleo. Si no recordemos lo de los 43 de Ayotzinapa. Dicen que fueron los rojos, que fueron estos, los otros. En realidad, hay una red de complicidades entre gobernantes, policías y actividades económicas que permiten esto. Eso es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, sin el cual es incomprensible la existencia de las adicciones. El segundo elemento es una cosa que se llama el efecto psicosocial de grupo. Es decir, si yo vivo en un entorno familiar o de comunidad, pensemos en la prepa número 2, es la que está, supongo, en Altavista. Y supongo que por ahí hay consumidores de droga y distribuidores de droga. Ellos viven de esa actividad, obtienen ingresos de esa actividad. El gobierno cree que vas a meter a la cárcel a la gente, y no es cierto, porque entonces ¿de qué va a vivir la gente si no se generan empleos? Pero la gente tiene una cosa que se llama efecto de grupo. Si una chica sale con un chico que la produce o que no la produce, que la vende y que la distribuye, sépalo o no lo sepa ella, y ella se siente profundamente enamorada de él, o viceversa, seguramente para ser aceptado uno socialmente, realiza un comportamiento de conformidad o de aceptación. A ese comportamiento psicosocial le voy a llamar efecto de grupo.
Si estoy entre fumadores, es muy probable que fume. La mejor educación es el ejemplo. Y los papás somos los mejores educadores en este sentido. Le decimos con un cigarro en la boca a los hijos, no fumes hasta que seas grande. O les dicen a ustedes, mientras vivas aquí mando yo. Ya cuando trabajes haces lo que se te pegue la gana. Hasta ahí estoy hablando de un efecto de grupo. Y si en el grupo los liderazgos, los líderes, los más admirados, los más prestigiados, son consumidores de café, yerba mate, cocaína, van a fiestas, se ponen unas buenas borracheras ahí, etcétera, pues lo más probable es que no sea solo por imitación, sino por conformidad y aceptación psicosocial, que se caiga en los primeros consumos. Aquí hay dos tipos de problemas. En la psicología hubo un personaje que se llamaba Edward L. Thorndike, que propuso una ley para explicar por qué el comportamiento tiende a repetirse. Y a esto le llamó la ley del efecto. Es decir, aquello que es de efecto placentero tiende a repetirse. O dijera el padre del psicoanálisis, hay un principio del placer. Lo que me agrada, lo busco. El otro problema es si lo que me agrada es aceptable o no moralmente. Desde chiquitas a las niñas las enseñan a vestirse de una manera, porque una niña decente no se viste enseñando los calzones, a quien no quiera. Cuando quiere se los enseña o se los quita. El problema aquí es que hay un conjunto de reglas sociales, culturales y de grupo que imponen normas de comportamiento que uno debe acatar por conformidad social. Esas normas de comportamiento tienen un efecto satisfactorio que se obtiene con la aceptación de los demás integrantes del grupo. Y el mecanismo opuesto es el rechazo, el desprecio, y ese rechazo o ese desprecio lo evito. Y si consumir tabaco entre los demás me da la opción, pues seguro que lo consumo. Aquí hay otro problema político, moral y psicológico. Hay drogas que son legales. El alcohol, el tabaco, el café, pero hay otras drogas que son ilegales. Y por algunas drogas se pugna su legalización, como es la marihuana y los opiáceos. Ese tipo de fenómenos contribuyen también al incremento, mantenimiento o disminución del comportamiento adictivo ante las drogas. Por lo tanto, la adicción no solamente se refiere al consumo obsesivo y compulsivo, por llamarle de algún modo, reiterado y continuado, incontrolable e involuntario de alguna sustancia o droga. Mencionaba el sexo porque tiene un principio de placer y porque tiene una ley del efecto. Cuando descubren que es agradable, lo quieren repetir. Hasta decía un poeta de nombre Mario Benedetti, pero sobre todo un cineasta, Woody Allen: si un orgasmo durara 1 hora, se vuelve uno loco. No puede andar por la calle uno 1 hora ahí temblando como orate. Es tan breve, por eso lo buscamos otra vez. Porque dura pocos espacios, tan pocos espacios de tiempo que vale la pena repetirlo. Es una ley del efecto. Esta ley del efecto psicológico tiene un efecto derivado de una actividad que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro es un órgano que tenemos dentro de nuestro cráneo o cabeza, y el cerebro es una estructura anatómica física compuesta de materia y que funciona a partir de 3 tipos de actividades. La primera actividad es la actividad eléctrica.
La conexión entre una célula nerviosa y otra es una conexión eléctrica, que se sustenta en una actividad química a través de un impulso nervioso por cambios entre el sodio y el potasio. A esto químicamente se le conoce como la bomba de sodio y potasio, y eso permite pasar un estímulo de una célula a otra célula. Los estímulos pueden ser de dos tipos. Para que yo haga esta flexión, para tomar esta cosa que tengo en la mano, ¿sí?, necesito mandar un impulso que se llama prensil. Tengo que extender los dedos y realizar una pinza. Si no pudiera hacer ese movimiento y tuviera los dedos así, va a ser más complicado realizar el comportamiento de aprehensión de este objeto. Hay dos tipos de impulsos nerviosos: el excitatorio, el que provoca la actividad, y el inhibitorio, el que la impide. Para que yo estire el brazo, debo excitar los movimientos de extensión, pero debo inhibir los de flexión. Porque si se dan los dos, como sucede en los muchachos o muchachas con parálisis cerebral, se queda uno rígido. Y entonces no puede uno moverse correctamente. La actividad que sustenta la actividad cerebral eléctrica es excitatorio-inhibitoria. Y esta actividad depende de una actividad que se llama neuroquímica también, a través de una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores o neuromoduladores. Estos neurotransmisores son segregados por el propio organismo para producirlos originariamente a través de los alimentos que ingiero. Puedo hablar de la adrenalina, que por ejemplo en un accidente que me fracture un brazo, me comporto como si no me doliera, porque la adrenalina inhibe el dolor, inhibe la tensión y me mantiene en estado de alerta, activo. Una vez que ha pasado el tiempo y disminuye la adrenalina, empieza el dolor y empieza la actividad, a temblar uno, etc. Parece ser que la adrenalina tiene una función excitatoria. Pensemos cuando quien haya visto a Doctor House, a The Good Doctor, a la doctora, cualquier programa de televisión, se dará cuenta que cuando alguien tiene un problema de paro cardíaco dicen, inyéctele adrenalina, porque al meterle adrenalina directa al corazón se puede activar. Esa es la función de los neurotransmisores, particularmente de la noradrenalina. Pero hay otros que producen unas sensaciones sumamente agradables. A esas se les llama endorfinas, que es, digámoslo así, la morfina que produce el propio organismo. Cuando un organismo mete endorfinas desde el exterior, lo que está haciendo es meter artificialmente una serie de neurotransmisores que tienen un impacto excitatorio. Les voy a poner un ejemplo. Una vez que fue a Bolivia, hasta arriba, está a 5,000 metros del nivel del mar. Tres Marías está prácticamente a 2,000 y algo. Pues está todavía mucho más alto. A uno le suele dar un mal que se conoce como mal de montaña. Cuando uno se siente con mal de montaña, le sube la presión arterial, se siente uno con dolor de cabeza, todo tenso, dolor de las articulaciones, y llega uno a una casa y le dicen, tiene mal de montaña. Te preparan un té con hoja de coca, de cocaína, de la hoja de donde extraen la cocaína ya desarrollada, y santo remedio con un té de hoja. Sientes como nuevo, que puedes correr, bajas valiéndote gorro la realidad. Esos impactos producen las drogas. Sensaciones agradables y que por ley del efecto busco repetirlas. Después de una borrachera impresionante
como las que tenía el expresidente Felipe Calderón, y tenía que dar un discurso, se metía una buena línea de cocaína y daba el discurso. Parecía que se le quita la borrachera de un tiro. Ah, pero hay una cosa que se llama efectos secundarios que provoca la adicción, que es el síndrome de abstinencia. Cuando uno mete drogas periódicamente y deja de meterlas, empieza el organismo a comportarse con sensaciones sumamente desagradables. En tratándose del alcohol, hablemos de la cruda. Yo no sé si a ustedes les haya dado una cruda, pero no tengo duda que quienes tienen esa sonrisa en la cara se han puesto unas guarapetas y les ha dado una buena cruda. Ese es un síndrome de abstinencia y de deshidratación. Por lo tanto, la droga tiene efectos inmediatos, efectos de mediano plazo y efectos de largo plazo. El tiempo que se tarda el cerebro en desasimilar y metabolizar la droga es el tiempo que dura el efecto. Y después, por la falta de la droga, el comportamiento cambia en la persona como desagrado, malestar, dolor de cabeza, ansiedad, angustia, desesperación y otra serie de esas cuestiones. El comportamiento del cerebro en este sentido es un comportamiento neuroquímico. Ahora bien, este comportamiento lleva, además, por el reforzamiento colectivo de grupo, porque usualmente la gente no se droga sola, se droga en grupo. Quienes se drogan solos es porque ya son consumidores de alto tiempo, de largo tiempo y de alto impacto. Y ya no consumen una o dos, consumen pastillas, alcohol, o en el caso de alcohólicos toman hasta desodorantes, perfumes, porque necesitan meter alcohol. Entonces, vale la pena hablar hasta aquí de 3 elementos de juicio para el análisis del fenómeno de las adicciones. El fenómeno socioeconómico y sociopolítico, la producción, distribución y consumo de drogas, políticamente la corrupción, la impunidad, los lazos de relación entre gobernantes, policías, ejércitos y grupos de narcotraficantes. Por el otro lado, el efecto del grupo, porque nosotros no somos producto del Espíritu Santo. Somos producto de una relación entre una persona y otra que fueron su padre y su madre. Quiero creer, porque lo quiero creer, que la relación que establecieron su padre y su madre no fue una relación musculoesquelético-epidérmica de un organismo con otro organismo, de modo tal que le dijo, ahora vente que ya nos toca hacer un hijo. Yo creo que ustedes quieren haber sido producto por lo menos del deseo y el amor. Me imagino que así lo desean. Porque si fuera un producto, como muchos lo somos, de la casualidad. Yo no quería tener un hijo, pero pues ya, encarredado el ratón, chifló a su flauta el gato. Ya se les escapa el ratón. Y ya ni modo, donde comen 2, comen 3. Fue un hijo no planeado, pero no necesariamente no deseado. Hasta aquí estoy claro. Porque ya que se enteran de que no lo planearon, pero ya fue obra de Dios. Así quiso que sucedieran las cosas. O el azar, o la mala suerte, o lo que haya sido. El caso es que los primeros 9 meses de su gestación y su vida están dentro de otro ser que no son ustedes. Es decir, nunca somos nosotros. Somos a través de otro, la madre. Pero la madre no vive sola, aislada de los demás. Tiene que comer, trabajar, vivir, si trabaja, si no, tener contacto con otras personas. Y desde que nacen hasta le hacen el baby shower,
Si ya saben qué va a hacer, le llevan ropa del color. En los colores van creencias sociales. Si es niña, tiene que ser rosita. No creo que le lleven morado o gris, si es niño. Y si es niño, no le llevan rosita. Aunque después el niño o la niña tengan preferencias por otro lado. Digan, bueno, a mí me gustan las niñas. O a mí me gustan los niños. En gusto se rompen géneros. ¿Sí? Y los juicios morales son los que condenan las formas de relacionarse, de amar y de vivir. Y hay gente que dice que solo hay una, la de ellos, que se la tratan de imponer a los demás, los que no son ellos. Cuando nace el niño, nace y no sale corriendo y hablando, lo tiene que cargar alguien. Nace probablemente en un hospital ya con ustedes. Yo nací con partera empírica en una casa, pero hablo de hace más de 60 años. Cuando nacen ya la mamá está pensando en qué nombre le va a poner al niño. No le va a poner Filogonio porque ese nombre no le gusta. Le va a poner un nombre que le guste, por ejemplo, Jonathan, aunque tenga cara de Tezcatlipoca. ¿Sí? Y a la niña le va a poner Ivette, aunque tenga cara de Tonantzin. Y desde que nace, las visitas, si le ven cara de niño Gerber, van a decir, uy, está divino, hermoso, precioso. Y si tiene cara de oaxaqueño, van a decir, está simpático. Desde ahí ya llevamos los valores de qué es el guapo, el simpático, el agradable. ¿Cómo es tu novio? Es simpático y agradable. Ya sabemos que está feo el condenado. ¿Por qué? Porque es simpático. Si no diría, uy, está guapísimo. No, es simpático. Llevamos, ¿qué nombre le van a poner? Los papás, vas a la escuela para ser alguien en la vida. Y me decía una niña, ¿qué? ¿El que no va a la escuela es nadie en la vida? Vas a la escuela para ser más que yo qué culpa tengo que seas un imbécil, yo no tengo por qué resolver tus problemas, déjame a mí ser lo que quiero ser. Desde ya siempre vivimos en grupo o en colectividad. Y en ciertas tradiciones, el consumo de ciertas sustancias es permitido culturalmente. En los rituales indígenas, por ejemplo, el consumo del peyote entre los coras y los huicholes. Ellos no son adictos. En su comunidad están de conformidad con sus valores y tradiciones. Por eso hablar de adicciones también implica no solo aspectos económicos, políticos, también culturales e ideológicos. Porque de otra manera vamos a ver la adicción como una enfermedad y no necesariamente lo es. Aquí implica el punto de vista del observador. El problema es cuando el consumo de una droga, la que sea, o el consumo empedernido de algo, el sexo, el tabaco, los que he mencionado, generan malestar en la persona. Entonces sí ya la persona tendría que acudir y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque decía un neuropsicólogo argentino de nombre Juan Enrique Ascuaga, a propósito de la epilepsia, si el cerebro tiene la capacidad de aprender a comportarse epilépticamente, es probable que aprenda a comportarse de otra manera. Si el cerebro aprende a vivir con una sustancia determinada, es posible, con una serie de procedimientos, ayudar a la persona a transformar esos hábitos que han generado adicciones neurofisiológicas y neuropsicológicas. Pero pensemos otro caso, los inhalables, cemento, aguarrás, thinner, FZ10, etc. Los inhalables tienen un aspecto adicional. Esos van destruyendo las células neuronas de una estructura que se llama el sistema límbico y de la parte medial del cerebro. Se llama límbico porque está más allá, en el limbo, donde nadie sabía qué pasa. Pero ahí están las emociones, está la memoria. Por eso es que las personas que consumen inhalables
pueden llegar a tener una lesión cerebral que les puede provocar esquizofrenia o cambios de personalidad, por la destrucción de las estructuras cerebrales que los inhalables, a través de una sustancia que se llama tolueno, producen. Entonces, depende del tipo de las drogas, dependen las consecuencias o comportamientos neurofisiológicos y neuroquímicos. Ahora bien, esos comportamientos neurofisiológicos o neuroquímicos pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Depende de la cantidad de consumo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los tragafuegos, esos que tragan gasolina, soplan y andan pidiendo dinero en la calle, generalmente están muy dañados, tienen problemas en el movimiento, tienen problemas en la mirada, tienen problemas en su actividad en general, o los que consumen estopa con tiner, aguarrás, gasolina o lo que sea, limpiaparabrisas los hemos visto. Estos efectos son indeseables cuando la persona que lo consume o sus familiares o los seres más cercanos a él buscan y consideran que ya necesitan un apoyo profesional para resolver el problema, porque la persona ya no es capaz por sí misma de dejar de consumir. Hay personas que dicen, cuando quiero dejo de beber, lo que pasa es que no quiero. Cuando quiero dejo de fumar, lo que pasa es que no quiero. Es una manera de cuidar la adicción. Cuando la adicción se vuelve una dolencia o un padecimiento de la persona y su familia y solicitan ayuda, entonces sí podemos hablar de la adicción como un problema psicológico, familiar, colectivo, personal o psicosocial. ¿Cuántos accidentes de tránsito están asociados, por ejemplo, al consumo de alcohol? Muchos. ¿Cuánta de la mortalidad de cáncer está asociada al consumo de tabaco? Mucha. Y sin embargo, no hablamos de adicción al tabaco, hablamos de adicción a otras cosas. Para esto hay una carga moral o ideológica en el concepto de adicción. Ello significaría que tendríamos que poder determinar el conjunto de condiciones que envuelven el comportamiento adictivo. Hay otro asunto que vale la pena considerar, lo que se llama meriología. ¿En qué consiste la meriología como una falacia o una verdad que es en realidad falsa? En atribuir las propiedades de un todo a una de sus partes. Por ejemplo, tu cerebro aprende, tu cerebro decide, tu cerebro es adicto. No, el que es adicto es uno. Porque quien sufre, ama, goza o llora no es el cerebro, es uno. Yo, tú o el otro. Esto significa que no tendríamos que reducir al comportamiento o a la actividad cerebral el fenómeno de las adicciones. Sin embargo, tampoco tendríamos que eliminar del análisis del comportamiento adictivo la actividad cerebral, sobre todo neuroquímica, por la ingesta o consumo de determinado tipo de drogas. Pensemos en los opiáceos. Se ha estado estudiando el consumo de opiáceos en el manejo de pacientes con dolor crónico. Pensemos dolor crónico por artrosis, osteoartrosis, artritis, reumatismo y algunas otras llamadas enfermedades raras o desconocidas. En casos de epilepsia o de contracturas graves por parálisis cerebral se han probado los opiáceos y han dado buen resultado. También tiene fines terapéuticos el consumo de determinadas. La mayoría de las drogas psiquiátricas o neuropsiquiátricas
son drogas también administradas con el propósito de mejorar o contribuir a la mejora de la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, no podemos manejar maniqueamente que el consumo de drogas es siempre negativo. Puede ser positivo bajo ciertas circunstancias que lo justifican o lo validan. Aquí el problema es cuando el consumo o ingesta de la droga que fuere genera malestar físico y psíquico en una persona, en un núcleo familiar o en un grupo de manera transitoria o permanente. Ello naturalmente implica que vale la pena trabajar sobre la toma de conciencia de la necesidad de autorregular de manera selectiva y voluntaria el consumo de determinado tipo de drogas. Y dos, cuando este ya no puede ser autorregulado por la persona o su núcleo familiar, buscar la ayuda profesional necesaria para poder afrontar el problema de la mejor manera. Porque de otra forma, en tanto que es un comportamiento, dijeran algunos, obsesiva, ¿sí? Es decir, que uno no lo puede controlar y está repitiéndose y reiterada, que es involuntaria, se requiere ayuda profesional. Si hasta aquí vamos con algunas ideas, pensar en el funcionamiento de las drogas en el cerebro, considerando las dos funciones excitatoria o inhibitoria, y considerando las consecuencias placenteras o displacenteras que acarrea por sí mismo el consumo, además del entorno social y cultural que le envuelve, implica también la regulación del determinado uso de determinadas drogas, que se tenga la certeza de que no provocan daños permanentes en las estructuras neurológicas correspondientes, como mencionaba los inhalables. Pensemos en los alucinógenos, hongos, peyote, mescalina, ácido lisérgico, originalmente conocido como LSD. Eso, según algunos, provocaban estados de conciencia que lo llevan a uno a reflexionar sobre la realidad que uno afronta. Pero esto implica en todos los casos, por ejemplo, de consumo cultural en Oaxaca con los hongos, o entre los huicholes en Michoacán, Nayarit, Jalisco, implica que se hace bajo la conducción de guías. En este caso pueden ser maracames o lo que fueren. Esto implica que más que condenar o censurar a la persona, porque esto genera una reacción de defensa o de protección, que puede empezar por la negación, no, yo no lo consumo, que puede seguir por la racionalización, es que esto me permite encontrar sentido a mi vida que de otra manera no lo encontraba. Evasiones, viven en su casa tales condiciones, o socialmente en el entorno cultural tales condiciones tan despreciables, que es preferible consumir una droga como evitación. Eso me aleja, me distrae de la realidad que quiero evadir, y aquí parece ser que priva un poco ese principio denominado de ley del efecto. Si hasta aquí pudiéramos considerar estas cuestiones, pues ya llevamos casi 1 hora, 54 minutos. Podemos tratar de plantear una serie de preguntas o comentarios que ustedes quieran tener, y de momento aquí dejo las ideas para lo que hubiere y fuese necesario aclarar.
Bien, pues muchas gracias al psicólogo Enrique. Considero que nos da un panorama sumamente integral, al mismo tiempo que sumamente profundo, respecto a la adicción como una cuestión social, una cuestión biológica, orgánica, donde no podemos dejar de lado aspectos políticos, económicos, y eso nos permite entonces mirar la problemática de la adicción de una manera más compleja para entender el fenómeno en sí, pero también para más adelante ir teniendo elementos de pues este tema de intervención en el caso de una adicción y cómo entonces, como comentaba el psicólogo Enrique, pues cuando tengamos enfrente a una persona, no va a ser que solo esa persona que tenemos enfrente es única y responsable como de esa situación, sino que ya tendremos más elementos para reflexionar todo lo que hay detrás y todo lo que ha, pues, construido justo la adicción, pues como un proceso en el marco de un fenómeno como ya nos comentaron, socioeconómico, político, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, como resaltando esta complejidad de la adicción, quisiera y deseo, además, que pudieran plantearse alguna duda, alguna reflexión que les haya quedado en torno a todo lo que pudimos escuchar. Yo abriría como con una pregunta y después quisiera escuchar algunas participaciones. Entonces, yo lo que me estaba preguntando y creo que es muy valioso también escucharlo acá con las y los adolescentes, es de pronto pensamos un poquito desde esta perspectiva factores protectores, factores de riesgo que se trabaja mucho aquí en el área de la promoción de la salud. Entonces, un poquito reflexionar. Tú hablabas, por ejemplo, de estos mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de evitación, de toda esta complejidad de mi entorno social, por ejemplo. La pregunta sería, eh, o sea, ¿cómo consideras que juegan estos factores protectores o factores de riesgo? Por ejemplo, pensando en un adolescente que a lo mejor tiene todo un entorno muy adverso, problemas en casa, complejidades socioeconómicas, proviene de un entorno psicosocial donde está normalizado y además muy disponible, pues, un montón de sustancias. Entonces pensemos que a lo mejor es un adolescente con muchísimos factores de riesgo alrededor de él y sin embargo es una persona que no consume, que no o usa las drogas, pero no llega a desarrollar una adicción. Por el contrario, a lo mejor tenemos un adolescente con el mínimo de factores de riesgo, por decirlo así, y que sin embargo consume y llega a desarrollar una adicción. O sea, como dentro de toda esta complejidad, eh, ¿qué podríamos mirar para comprender por qué alguien sí desarrolla una adicción, alguien no? Eh, como para entenderlo en un sentido pues amplio como es en sí las adicciones, ¿no? Como enfermedad multifactorial. Si alguien quiere de una vez en caliente preguntar, comentar, no le saquen. Sí, chicos, por favor, ¿eh? Qué oso que nadie pregunte, así que yo sé que tienen mucho que reflexionar, las escuchamos, los escuchamos. Siempre va a influir nuestro ambiente, o sea, nuestro entorno, por ejemplo, mi familia está bien, me apoya, pero me quiero drogar, o sea, no entiendo, o sea, siempre va a influir el ambiente. Okay. O sea, es que se refieren a que influye mucho nuestro contorno, pero pues no con todo. ¿Alguien más? Por ahí hay una mano alzada de Brenda. Que active su micrófono y pregunte. Yo tenía la duda de que por qué siempre hay como que el estereotipo de que las personas de bajos recursos o así son las que consumen más drogas que las personas que están en una alta sociedad o tienen dinero. ¿Alguien más?
Yo tengo como que la misma duda de Brenda, pero al revés, porque por ejemplo en las películas o en las series bueno, ajá, se ve que comúnmente la gente que tiene dinero es la que tiene acceso a más, a más sustancias y se drogan a pesar de que tienen todo, como por qué lo hacen. Bueno, vamos a entrar por lo pronto a dos categorías. La categoría de riesgo y la categoría de vulnerabilidad. Están muy de moda. Cuando yo empecé a escuchar grupos vulnerables, en grupos vulnerables están las mujeres. Siempre lo dicen. En grupos vulnerables están las personas con discapacidad. En grupos vulnerables están, sin duda alguna, los más pobres entre los pobres. En grupos vulnerables están los indígenas. Y resulta que si hago la suma de todos ellos, más del 52% del país son mujeres. Unos 12 millones de personas tienen discapacidad. Hay como 10 millones de indígenas. Es decir, la gran mayoría es vulnerable en este país. El concepto de vulnerabilidad es sumamente complicado, como ahora en el COVID. Son más vulnerables las personas de la tercera edad, con diabetes. Pero si sales a la calle y te balean en un asalto, pues es tan vulnerable como los demás vulnerables. El concepto de vulnerabilidad se ha convertido en un eufemismo, es decir, es un concepto que sirve más para encubrir que para explicar. Lo mismo el de factores de riesgo. Cuando hablamos de riesgo siempre están cargados ideológicamente de intereses de clase. Porque efectivamente, ¿por qué los ricos no tienen más riesgo que los pobres? Porque objetivamente nuestros gobiernos no invierten en la salud pública ni en la educación pública. Entonces, quien tiene recursos puede acceder a ellos. Lo cual no les quita el riesgo de consumir alguna droga o de suicidarse aunque tengan todo. La noción de riesgo es una noción que nos implica reconocer una serie de factores que imponen el medio social, cultural, familiar, y que aumentan la probabilidad de que alguien pase por algo. Voy a poner un ejemplo. Decían algunos psicólogos, un tal Otto Rank, que infancia es destino. Quien tiene una infancia desgraciada tiene más riesgo de ser desgraciado toda su vida. Por pura curiosidad, yo nací hace 62 años y soy sobreviviente de la última epidemia masiva de polio y sarampión. Ando en silla de ruedas. Viví 10 años internado en un hospital, de 1960 a 1970. Y me he preguntado por qué no soy, como decían los pronósticos, de una familia pobre, miserable, analfabeta. ¿Por qué no soy como dijeran? Porque incluso decían, este se va a morir muy pronto. Parece ser que hablar de factores de riesgo es hablar de condiciones que hacen más probable la aparición de un evento. Profe, Pero no que la aseguran. Es decir, hablar de probabilidad es hablar de una categoría matemática o lógica, no de una realidad. Por ahí había una voz que dijo, profe, yo siento que no, que más bien que las mujeres sean vulnerables o algo así. Yo siento que estamos en un país donde las hacemos vulnerables, ¿no? Porque yo creo que más que nada no les otorgamos los derechos que ellas deberían de tener. Por eso las consideramos en un estereotipo de vulnerable. a ver, si yo espero a que alguien me dé mis derechos, ya me jodí para el resto de mis días.
Si las mujeres esperan a que nosotros les demos sus derechos, ya se jodieron para toda su vida. No tienen por qué. ¿Quién soy yo para darles su lugar? Ellas lo conquisten. Si quieren pintando monumentos, total, se pueden despintar. Si quieren poniéndose pañoletas verdes y pidiendo derecho al aborto para evitar muertes por aborto. Yo creo que hay también la falsa creencia de que alguien te tiene que dar la capacidad para afrontar. No son vulnerables porque nosotros las hagamos vulnerables. Es porque también se asumen vulnerables. Si yo me hubiera esperado a que se crearan las condiciones de inclusión, pues nunca hubiera ido a la escuela. Pero yo siento que Una silla ¿cómo se llama? no entra nunca a una escuela. Si yo me espero a que hagan rampas, nunca hubiera estudiado. Yo debo conquistar mis derechos. Pero lo que me refiero es que yo digo que no es ni era necesario que protesten, que hagan manifestaciones, que se vayan a tales lugares, como para exigir eso, ¿me entiende? Yo digo que es algo que se les debería dar porque son simplemente mujeres, porque estoy de acuerdo que sin cada una de ellas no podremos subsistir, o más bien no podremos estar aquí. A veces yo siento que no les otorgamos el valor que merecen. Pensemos a la inversa. ¿Y quién nos lo dio? Nosotros con qué derecho nos sentimos los invulnerables. Si vemos en realidad las tasas de mortalidad por homicidio, son más los hombres los que mueren que las mujeres. Pero principalmente las mujeres bueno, si las mujeres mueren o algo así por cosas de secuestro o violación o feminicidios, pero los hombres habitualmente mueren porque se meten en problemas, ya sea en las drogas o X o Y situación. No solamente de desconocidos, también familiares o parejas. Sí, habla. ¿Quién estaba hablando? ¿Saciel? Posada Rodríguez. Sí. Hola, buenas tardes. Habla. Ya lo dije. Pues es que no solamente son de desconocidos, también son de parejas y pues esto sucede por los arranques de celos. La mayoría de los casos de violación está demostrado, más del 75% son por un familiar o un conocido. La violencia doméstica e intrafamiliar es la que más genera, pero no solo hacia las mujeres, hacia los viejitos, hacia los menores, también las mamás se los madrean, sea con la chancla o con lo que sea. Es decir, la violencia no es solo contra la mujer, es un fenómeno estructural de este país. Pero el problema del riesgo como categoría y la vulnerabilidad para que haya mayor probabilidad de consumo de drogas y manejar políticas de prevención, ¿sí? No cabe duda, la primera es controlar la producción, distribución y consumo de drogas. Para controlar el consumo hay que controlar la producción y la distribución, y eso no está en salud. Eso lo tiene que hacer el gobierno en las políticas económicas y públicas. Si los narcos te dan empleo y hay desempleo y te pagan más que un salario mínimo, pues seguro que trabajas con ellos. El problema de fondo es un problema que trasciende más allá de los valores ideológicos o morales solamente y que está dentro de la actividad económica y práctica. Pensar en el riesgo es cierto. El mayor riesgo está en donde hay mayores posibilidades de adquirir la droga. Y donde hay mayores posibilidades es donde hay recursos para adquirirlo. Los que no tienen nada y están en la miseria, los indígenas casi no consumen droga, por ejemplo. ¿Por qué? Y son muy pobres algunos y hasta analfabetos. Porque el problema no está en la pobreza. Hay un factor que algunos psicólogos empezaron a llamar, que hoy está de moda, es el de resiliencia, que es una capacidad de resistencia física para rebotar con la misma fuerza con la cual recibes un golpe.
Eso significa resiliencia, una pérdida. ¿Sí? El consumo de drogas no tiene, y lo voy a hacer muy categórico al decirlo aquí, una causa psicológica única. Mucho menos una causa neurológica única. Las causas psicológicas, neurológicas o neuropsicológicas derivan del uso continuado de las drogas. Hay más factores de orden social y cultural que favorecen el consumo de las drogas. Entre ellos está pensar la Carolina. ¿Se consume mucha droga ahí? Es probable que sí. ¿Es probable que alguien que viva ahí pueda consumirla? Sí. De ello a que sea probable que alguien que la consume una o n cantidad de veces se vuelva un adicto, depende de muchos más factores. Entonces debemos tener un poco como reza una oración de Alcohólicos Anónimos. Señor, dame la fortaleza para cambiar aquello que puedo cambiar porque está en mis manos. Dame la paciencia para aceptar lo que no está en mis manos. Pero sobre todo la sabiduría para entender la diferencia. Porque a veces quiero resolver los problemas que no están en mis manos. Resolver. Como por ejemplo el comportamiento del otro. Si el otro quiere consumir, no basta con que yo le diga, mira, deja de consumir, te vas a dañar. No funciona. Está demostrado que ese tipo de comportamiento, de consejos, conferencias, tienen poco impacto efectivo sobre el consumo o no de ciertas drogas. Es más efectivo el trabajo intrapsicológico de la persona y que vaya encontrando él a través de intervenciones terapéuticas de ello. ¿Qué papel tiene entonces la prevención en lo que estoy planteando? La prevención, más que ubicarla en factores de riesgo y poblaciones vulnerables, valdría la pena buscarla en la información. Cuando una chica sabe, y un chico, que si tiene relaciones sexuales sin protección, me olvido de si es con condón o no, pastillas, ya hay las del un día después, y no tiene esa información, es más probable que se embarace. Pero si tiene la información y el acceso a ella llevar los condones, porque luego los hombres no los llevamos, y además nos enojamos y se embarazan. Ah, ¿cómo eres pendeja? ¿Cómo te fuiste a embarazar? En realidad es una decisión de pareja. La prevención primaria está en la información seria y descargada de complejos y contenidos morales. No es que sea bueno o malo, es que la mejor manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual, dicen los del PAN y los de Provida, pues no tengan sexo. Dicen los gobiernos, no se quiere contagiar, no salga de su casa. Quédese toda la vida en su casa, hasta que haya vacuna. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tener buenos hospitales, que si voy a un hospital sí me atiendan y bien. Que no me digan, quédate en tu casa y ya que te sientas grave, entonces vienes. Porque ya cuando vas ya no se puede. A los primeros síntomas vaya al hospital, carajo, y que lo atiendan. Pero los hospitales no tienen capacidad porque los últimos gobiernos los privatizaron y el gobierno en turno tampoco ha podido enfrentar el problema desde ahí. La información. ¿Qué centros de atención de prevención de adicciones hay en Morelos, en Cuernavaca? Aparte de centros de integración juvenil, donde está un exalumno, Ricardo Lavías Maldonado, de director. ¿Qué más hay? La UAM, ¿cuántos cursos o actividades de información da? O las universidades todas, sobre qué son las adicciones, más allá del problema médico. Para niños y jóvenes en las escuelas. La primera, no cabe duda, es la información.
veraz, científica y clara. El segundo elemento, la identificación de los lugares donde existe de manera comprobada la mayor distribución y consumo de drogas, porque es más probable que ahí existan las condiciones favorables para ello. Y en vez de actuar con estrategias de judicialización y militarización, que venga la Guardia Nacional, que venga, porque son igual de consumidores ellos. Y lo que hacen en vez de evitar es extraer dinero. Esta identificación nos permite entonces en esos sectores promover, pero eso implica otros riesgos, que los que distribuyen y venden les echen el ojo y digan a ese cabrón hay que quitarlo de ahí, porque nos afecta la economía. ¿Sí me explico? Esto implica entonces la organización colectiva comunitaria. Si la comunidad no te apoya, te quedas aislado. De verdad. No es un trabajo que pueda hacer un profesional muy competente. Creo que debemos romper el modelo individualista y profesionalizante de decir, tú eres el técnico en promoción de la salud. Ustedes están estudiando promoción de la salud. Una promoción de la salud sin trabajo comunitario es impensable e irrealizable. ¿Por qué? Si van y se meten a una comunidad, pensemos la estación que tenía Palma. ¿Sí? Y se meten y los detectan, hasta las violan, las golpean o los asaltan. Si yo no trabajo con la comunidad, ningún programa va a funcionar. Tiene que ser un trabajo psicosocial y comunitario, donde líderes de la propia comunidad, y no hablo de los liderazgos, hay que reconocer el liderazgo formal del liderazgo real. El líder formal puede ser el diputado, el senador, el presidente, esos son los líderes, pero luego ni los pela la gente. Los líderes reales a los que la gente le cree. Esos nos pueden ayudar más. Sin un trabajo colectivo no vamos a hacerlo. Tiene que ser un trabajo comunitario y psicosocial. El de prevención, insisto. Y el de rehabilitación e intervención también, porque aunque se interviene individualmente o grupalmente con la familia de la persona en cuestión, esta tiene que ingresar a laborar. La comunidad le tiene que dar empleo. No se debe estigmatizar y decir, pinche drogo, pues cómo no va a estar mal si por su culpa lo balearon o secuestraron por andarse metiendo donde no debía. Es como, yo trabajé un tiempo con una chica a la que violaron y me decía, no habré tenido yo la culpa. Si ese día no hubiera vestido, no hubiera ido con vestido y con falda, no me hubieran violado. Te hubieran quitado el pantalón, no te preocupes. No es cierto que a los que matan los matan porque son delincuentes. Porque por su culpa, por eso se metieron. No es así. A un delincuente lo agarran, lo detienen y lo sueltan. Si es uno menor. Y si es uno mayor, hasta lo saluda el presidente, como a la mamá de Ovidio, ¿eh? Y no le digo más. Pero no cabe duda que hablar de identificación de factores de riesgo, como las condiciones familiares, las condiciones personales y las condiciones comunitarias, implica hablar de información, trabajo comunitario, trabajo psicosocial y construcción de... Si la comunidad no construye, por ejemplo, ¿qué mecanismos comunitarios han construido? Empezó con el mecanismo de Alcohólicos Anónimos. Ya ha tenido bemoles. El modelo les gustó a algunos y se metieron a drogadictos anónimos. Después crearon comedores compulsivos anónimos, usuarios de sexo compulsivo anónimos, y ya todo lo quieren resolver con eso y no necesariamente es así. El trabajo en comunidad debe ser compartido por la propia comunidad. Algunos lo hacen a través de las iglesias. En Morelos existía la tradición de las comunidades cristianas de base.
que cumplían una buena función. Pero hay comunidades como, por ejemplo, la Asociación de Pueblos de Morelos, la PPM, que tienen varias comunidades presencia y ellos pueden contribuir con esto, porque le conviene que sus comunidades no caigan en ese tipo de problemas. Pero ustedes solas, por más títulos que tengan y con mención honorífica que salgan, si no lo hacen pensando colectivamente, están en riesgo ustedes, en realidad. En riesgo de ser víctimas de una violencia estructural alimentada por este fenómeno. Porque la adicción a la violencia también es interesante estudiarla. Un tipo que mata una vez, la primera vez seguramente no se siente cómodo. Después empieza a habituar y hasta ya se siente jefe de matones. Pensemos en los holocaustos de los nazis, que ordenaban matar a 6,000 de un tirón. ¿Qué se necesita para matarle a tanta gente? ¿Qué se necesita para violar a una chica y además matarla? ¿Qué necesidad de matarla había? Porque es muy imbécil, se dejó ver la cara. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? A lo mejor el que está en riesgo es el violador, el asesino, el delincuente. Si le quiero robar una cartera, un reloj, ¿qué necesidad tengo de matarlo? O a uno de los estudiantes de Ayotzinapa, se lo llevaron, lo secuestraron, lo torturaron, le quitaron la cara, los ojos y lo mataron. ¿Para qué? Supongo que quieren generar terror. Entonces, hay motivos en la violencia y en la delincuencia que vale la pena también estudiar como una adicción. Porque también se ha hablado de, deben ir a terapia los victimarios de la violencia hacia las mujeres y hacia la violencia intrafamiliar. Algunos dicen que sí, otros dicen no a la cárcel. Es un problema gordo en realidad. Pero sí creo que la prevención está en la información y en el trabajo en comunidad. Y en el trabajo en grupo. No se trata de que cada uno de ustedes vaya, sino que vayan en equipo, porque trabajo en equipo protege. Alimenta además, porque si tú la riegas, otro te puede decir, mira, la regaste aquí. Porque tú le puedes decir al otro, mira, creo que observo que aquí podemos mejorar esto, el trabajo en equipo. Y naturalmente, ya que los pongo a trabajar en equipo, como maestro, evaluarlos en equipo, porque el trabajo es en equipo, pues la evaluación es individual. No, pues también en equipo, valdría la pena. ¿Sí? Es un fenómeno donde tenemos que aprender a trabajar en grupo, con información para prevenir. Y cuando se da la identificación de los primeros casos, para buscar la intervención. Siempre y cuando la persona en cuestión quiera. Si no quiere, no se la puede imponer. Un principio básico de la psicoterapia es la participación voluntaria y activa de la persona. Si no quiere, no funciona. No sé si hasta aquí redondeamos esta idea. Sí, yo creo que pues nos quedamos, además de con muchas claridades, nos quedamos con muchas otras preguntas y que también eso es sumamente importante y muy valioso y que, bueno, lo seguiremos conversando en nuestras próximas clases y que, pues bueno, ahora que ya sabemos que el psicólogo Enrique está dedicado a los placeres de la vida, pues bueno, seguramente en otro momento tendremos el gusto de poder seguirlo invitando. Entonces, pues yo lo dejaría hasta aquí por efectos del tiempo, de que tenemos varios chicos que se corren a comer y luego se van a trabajar y demás. Salvo que tengan alguna otra duda o comentario. Sí, profa, es que mandaron algo en el chat, nada más así como para debatir sobre lo mismo de las mujeres violadas y todo ese tipo de cuestiones. No sé si podrían leerlo. Por favor.
Quizá valga la pena en otra ocasión tratar ese asunto. Claro, sí, es otro tema sumamente complejo, igual multifactorial. Entonces, claro, podría ser que en otro momento, cuando trabajemos precisamente temáticas que tengan que ver con violencias, podemos abordarlo, porque sí, claro, es un tema que nos ocupa otro tanto, ¿no? Entonces, yo creo que podemos guardarlo por acá. Ahora documento lo que preguntaron. Y bueno, pues por ahora les agradezco mucho de haberse conectado a todas y todos los estudiantes, y por supuesto pues le agradezco mucho al psicólogo Enrique por habernos acompañado, por habernos clarificado pues un fenómeno que es sumamente integral, y también por dejarnos con nuevos cuestionamientos para pues seguir resolviendo más adelante. Hay una duda o un comentario. Sí. Grabé la exposición. La voy a editar y subir a un canal de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra. Ahí lo pueden ver y pueden ver más videos sobre otros temas. Los invito a suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, porque ahí hay de diversos temas, habla de psicología, neurología, teatro, arte, música, condición de la mujer, de muchas cosas se habla. Entonces creo que vale la pena. Yo en mi propia página de Facebook subo el enlace con el link a esta charla. La pueden bajar, ver de nuevo, para analizar y discutir. Y les reitero la invitación a suscribirse a La Comuna de la Palabra en YouTube. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente, bueno, pues ahí está el dato, chicos. También será muy interesante, también contribuirá seguro a la formación, a la reflexión. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, y nuevamente muchas gracias al psicólogo Enrique por haber compartido pues todos estos saberes, y que nos deja, repito, con varias puntualizaciones y varias especificaciones sobre el tema, pero pues también con nuevas preguntas. Entonces eso es sumamente importante. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, al psicólogo Enrique, y gracias a las y los estudiantes.